Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Una nueva temporada acaba de empezar y para nosotros será la 7ª temporada con el ciclismo en ruta masculino y femenino. Pues ya ha pasado el invierno, aunque aquí en Ciclismo de ayer y de hoy no hemos parado porque todas las semanas habéis tenido la grupeta, que ha sido ese podcast que os explicaba toda la actualidad que iba surgiendo durante esos meses de parón, pero ahora sí, ahora ya hay que darle la vuelta, vuelve el En Ruta, como veis, y aquí en este En Ruta tendréis concentrada pues toda la información, como decía, tanto del ciclismo femenino como del ciclismo masculino. Una temporada que, bueno, comienza agitada, como habéis podido ver, sobre todo en redes sociales, donde se ha agitado mucho un árbol, pero de momento no ha caído ninguna pera ni ninguna manzana. Yo espero que no caiga ninguna y que simplemente sea eso, ¿no? Un bulo grande que ha intentado buscar un poco de atención. Y en todo caso, pues si al final cae alguna pera o cae alguna manzana, pues la hablaremos de ella. Y como siempre hemos dicho, desde el primer momento, si alguien lo hace mal, pues que lo pague. Una temporada que ya se ha iniciado con el ciclismo femenino, con el Santos Women Tour Down Under, que hablaremos de la carrera, que ya ha empezado también en otras carreras, por ejemplo en la India, aunque en el momento de esta grabación todavía no tenemos resultados de esas carreras, por tanto tendremos que hablar la semana que viene. Y algunas noticias de actualidad, algunas de ellas bastante interesantes. Por ejemplo, el nuevo proyecto para reformar el modelo del negocio del ciclismo profesional. Es decir, se ha como aparcado parece el One Cycling y quieren reformular la idea. O que Jonas Vingegaard se apunta al Giro de forma oficial. La verdad es que pinta muy divertido el Giro de Italia. O la actualización sobre la recuperación de la cirugía de tobillo de Wout van Aert, que parece que la cosa va viento en popa y además con unos plazos que son casi impensables. También se presentó la salida del Tour de Francia 2023, las 3 etapas que habrá en la isla de Gran Bretaña, igual que el Tour de Francia FEMS 2025, se comentó algo. También se ha hecho la creación de la Challenge Futura, que es una competición que quiere impulsar la Real Federación Española de Ciclismo para que los corredores amateur y los élite puedan crecer juntos, de eso también os hablaré. Y el Tour de l'Avenir, que tiene la noticia de que ha abierto las puertas a equipos comerciales, otra de las noticias de las que os hablaré. O, por ejemplo, también os señalaré que Óscar Rodríguez, por desgracia, se ha tenido que quedar en el dique seco por una grave caída que sufrió entrenando. Todo eso es lo que hablaremos. También, como ya no hay otras carreras, porque todavía esto sí que ha empezado en el Santos Tour Down Under, pero no ha dado para mucho más. La semana que viene seguro que habrá mucho más que hablar. Luego os hablaré de todo el menú de la semana, que viene cargadito sobre todo de carreras de un día. Como solemos decir, todo explicado. Vamos a comenzar, pero antes dejadme que dé la bienvenida. Si eres nuevo por aquí, si eres nueva por aquí, espero que te quedes durante la temporada a seguir el ciclismo en ruta masculino y femenino conmigo. Si eres ya veterano, ya llevas un tiempo, te lo agradezco un montón de que vuelvas a estar aquí, de que vuelvas a repetir. Y os pediría que sobre todo, porque hay muchos que a lo mejor no llegáis hasta el final del episodio, es decir, esto no está hecho para que todo el mundo lo escuche entero, pero si hay alguien que se va saltando cachos, también es totalmente factible. Pero sí que os agradecería un like si consideráis que el episodio merece la pena, porque eso hace que otras personas puedan descubrirlo y otras personas se animen a consumirlo. Y alguna vez creo que he hecho en falta alguno de los vuestros likes. La última vez que os lo pedí así de forma masiva fue rotundo. Aún recuerdo que tengo apuntado que fue el récord de likes y me encantaría que fuera así cada semana, ¿no? Saber que vuestro aliento está detrás y que me animáis a continuar con este proyecto, ahora desde el año pasado y en solitario, ya sabéis, algunas semanas tendremos también material de Miguel Ángel Peláez,
que tiene su firma propia y tiene su espacio dentro del ciclismo de ayer y de hoy. De momento nos ha estado enseñando la crítica. Creo que han sido ya 4 episodios de la crítica que la verdad es que también han tenido muy buena aceptación. Ahora sí, no me enrollo más y nos vamos ya a empezar esto con la carrera de la semana. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. La carrera de la semana normalmente será una carrera masculina porque cogeré la más importante que se dispute en el ciclismo en ruta masculino, pero esta semana obviamente no ha habido ninguna carrera y por tanto ocupará ese espacio pues la única que ha habido y además importante porque es World Tour, el Santos Woman Tour Down Under, carrera que daba el pistoletazo de salida de la temporada, quitando los nacionales de Australia. Os había comentado en la previa que había habido un cambio de recorrido para dar más juego y la verdad es que lo ha dado, sobre todo en la tercera etapa, donde no hemos tenido que esperar a una resolución en las rampas de Millunga Hill, sino que hemos podido ver cosas diferentes. Al final quizás ha sucedido lo que quizás hubiera también podido suceder en Millunga Hill, pero yo creo que ha habido ahí un momento estratégico donde alguna ha podido aprovecharlo para que no sucediera aquello que ha sucedido. Me parece que, primera y segunda etapa han sido unas etapas bastante sosas, bastante normales, porque las dos al final han acabado al sprint, aunque las dos la primera tenía unos 500 metros picando hacia arriba y estaba claro que si se llegaba al sprint, como sucedió, Ali Wollaston, para mí era la favorita número 1 para llevarse esa etapa y cumplió, holgadamente. Si veis la repetición de ese final, le sobran bicicletas para poder celebrarlo. Con eso repetía lo que ya había conseguido en 2024 cuando ganó también la primera etapa del Santos Woman Tour Down Under. En la segunda etapa, en principio, debería haberlo tenido un poquito más difícil porque el final era como más duro, como más exigente. Y la verdad es que tuvo que trabajarlo mucho, volvió a ganar Ali Wollaston, pero lo tuvo que trabajar mucho, sobre todo si veis esos metros finales, a lo mejor los últimos 800, 700 metros, vais viendo el maillot de la líder que parece que no puede seguir el avance de las primeras y que va como perdiendo bicicletas. Pero la suerte que tuvo es que a unos más o menos 200 metros el final suavizaba y eso hizo que pudiera recuperar esos metros perdidos y no sin trabajo pudo remontar para poder ganar de nuevo. Aquí vimos ya las intenciones de Noemi Rook, que era la ganadora del año pasado, que también se puso a sprintar y estuvo a puntito de ganar y consiguió unos buenos segundos de bonificación que le servirían a la posteriori también para reafirmarse. Y también vimos, hay que apuntar a Josie Nelson del Team Picnic, que ya había sido segunda en la primera etapa, aquí volviéndola a hacer tercera. Josie Nelson es una corredora que tiene puntita de velocidad y además en esos, sobre todo en esos finales que pica un poquito hacia arriba. Me gusta que haya estado aquí delante y a ver si podemos ver más cosas de ella. Y aquí también hay que apuntar en esta segunda etapa que se dejó ver Paula Blasi, que empezaba su andadura en esta nueva campaña ya totalmente con el equipo UAE World Tour y acababa cuarta en meta. Por tanto, muy bien esa segunda etapa para Paula Blasi. Llegábamos a la tercera etapa. La tercera etapa en principio era la decisiva sobre el papel y así lo ha sido porque se tenían que hacer 2 subidas a Core Creek Road, que son 2,5 kilómetros al 8,9%. La primera subida me parece que se coronaba
a unos 25 kilómetros de meta y la segunda subida se coronaba a unos 6 kilómetros de meta. Con lo que esos últimos 6 kilómetros eran sobre todo bajando, ¿no? Y por tanto, pues había una de dos, o romper la carrera hacia arriba y después mantener abajo o jugársela bajando. ¿Y qué ha sucedido? Pues yo creo que un poco, no sé si para sorpresa de todos o no, que en la primera subida pues nos hemos encontrado con la típica Mavi García que quiere reventar las carreras. Y lo que decía yo en la previa, ¿no? Mavi García suele iniciar bien las temporadas, sobre todo pensando en Mallorca, pero recuerdo también hace ya, no sé si un par o tres de temporadas, subiendo el puerto del UAE Tour, haciendo una subida muy meritoria. Pues aquí es lo que ha hecho. En la primera subida del Croac Creek Road, no es que haya roto la carrera, sino que la ha definido por completo. La primera, una de las últimas, iba a decir la primera, pero una de las últimas que cayó de ese grupo es Nomi Rook, es decir, la favorita se estaba quedando, es decir, la habían sacado de punto. Era bastante, para mí, bastante sorpresa, porque esperaba que aguantara, pero fijaros, Mavi García solo se queda con Dominika Vlodarczyk, que es su compañera de equipo, y con Sara Van Damme. Aquí también apuntar el gran papel que hizo Sara Van Damme en esta subida, que es el nuevo fichaje de Visma. Sara Van Damme sobre todo se la conoce por ser una corredora que también tiene una punta de sprint bastante buena, pero sabe pasar cotas. Y yo creo que aquí incluso vamos a seguir, no vamos a tirar las campanas al vuelo, pero me ha parecido que hacía una performance bastante interesante en esta subida. Total, que las tres han podido coronar y se han ido hacia la bajada para volver a subir al Croac Creek Road. En la bajada, Dominika Vlodarczyk se ha visto con fuerzas y se ha escapado. Me gusta muchísimo esta corredora, también lo dije en la previa, aunque le falta un punto para poder definir y ganar. Yo creo que aquí, para mi entender, se ha equivocado al irse sola en la bajada, porque ha tenido que gastar muchísimas energías que al final las ha pagado totalmente. Es decir, que a lo mejor si se hubiera quedado con Mavi y con Sara, hubieran podido relevarse entre ellas y quién sabe si hubieran llegado a la última subida y ahí hubiera sí podido aprovechar las fuerzas que podía tener para intentar ganar la etapa y por supuesto ganar la vuelta por etapas. Pero no ha sido así. Ha empezado la subida ella sola y se ha visto pues claramente que no daba para mucho más. Al final ha habido reagrupación por atrás, le ha pasado factura a Dominika porque ha sido cazada y de nuevo Mavi García ha sido la que ha seleccionado el grupo, pero aquí ha habido un cambio y es que Noemi Rook ya ha pasado la crisis de la primera subida y esta vez ha sabido aguantar el empuje de Mavi García. También ha sabido aguantar lo que antes no había hecho Paula Blasi, que en el primer momento no lo había aguantado, y han podido llegar a Dominika y formar un grupo de 4. Por tanto, Mavi García, Noemi Rook, Paula Blasi y Dominika Vlodarczyk son las corredoras que al final se han podido jugar entre ellas la carrera. Aquí ya ha habido la bajada, iban las 4 solas, y yo creo que aquí las 3 UAE no han sido capaces de dejar a Noemi Rook y tendrían que haber jugado un poco más en equipo. A ver, ya he dicho que Dominika Vlodarczyk quizás ya venía con el esfuerzo pagado, que Paula Blasi ha habido muchos momentos que perdía rueda porque también iba bastante cansada, bastante madura y quizás sí, la única que tenía fuerzas, como también se ha demostrado porque ha sido creo el último ataque que se ha dado, ha sido Mavi García. Pero ya, claro, en bajada con Noemi Rook, con lo gran corredora que es, con lo buena que es en bajada y sprintando, era bastante complicado conseguir la victoria. Al final, victoria para Noemi Rook, que consigue la etapa y por tanto la general, y así ha quedado la etapa y también la general. Segunda, Mavi García, que sigue empezando, como digo, bien las temporadas, aunque no sea Mallorca. Tercera, Paula Blasi, su mejor posición en vuelta por etapas World Tour, por tanto, su primer podio World Tour, creo. Cuarta, Dominika Vlodarczyk, que se está acostumbrando a estas posiciones, que al final no les dan la victoria, pero bueno, está ahí en esas posiciones de regularidad. Quinta, Sara Van Damme, que yo creo que es una muy buena posición para el trabajo que ha hecho, sobre todo en esa
primera subida. Y también quisiera apuntar el meritorio 9º puesto de Mireia Benito, que ha conseguido aguantar en ese grupo perseguidor. Al final estaba luchando por esa 5ª plaza con Sara Van Damme y compañía, pero oye, al final no, veo que ha sido 8ª de la etapa y ha sido 9ª en la general por el puntómetro. Por tanto, muy bien, muy buen inicio de temporada también para Mireia Benito. Y nada más, esto es lo que ha dado de sí este Santos Tour Down Under Woman. Estamos ya con la grupeta de actualidad. Y empezamos con una noticia que hacía ya muchas semanas que rondaba y que se ha confirmado por fin cuando se presentó Visma en su stage de preparación, ¿no? en España. Y es que oficialmente Jonas Vingegaard va a correr el Giro de Italia y por tanto va a hacer doblete, va a hacer Giro y Tour de Francia. Jonas Vingegaard está claramente buscando la triple corona y conseguirla antes que Pogačar, cuidado. Sería el primer corredor de su generación que conseguiría ganar el Tour, la Vuelta y el Giro de Italia. Cosa que solo han conseguido 7 corredores. Jacques Anquetil fue el primero, Felipe Gimondi el segundo, Eddy Merckx el tercero, Bernard Hinault el cuarto, Alberto Contador el quinto, Vincenzo Nibali el sexto y Chris Froome el séptimo. Por tanto, sería el 8º corredor que conseguiría la triple corona. Lo vamos a ver poco por eso, porque se ha apuntado al UAE Tour, a la Vuelta a Cataluña y luego ya Giro de Italia y Tour de Francia. Por tanto, fijaros que he comedido el calendario, pero claro, si vas sumando días 21 y 21 y lo demás, pues al final queda poco espacio para añadir muchas más carreras. ¿Qué más? El nuevo proyecto que os decía para reformar el modelo de negocio del ciclismo profesional. Este artículo fue publicado en Escape Collective el 12 de enero y revela detalles exclusivos sobre un nuevo intento de los propietarios de equipo del World Tour para reformar el modelo de negocio del ciclismo profesional. One Cycling parece estancado y aquí quieren hacer una nueva propuesta. Después del rechazo de junio, me parece, de la UCI, parece que se ha quedado el One Cycling ahí muy estancado. A diferencia de otros intentos anteriores liderados principalmente por los directores de equipos como Richard Pluggen, este nuevo proyecto está impulsado directamente por dos de los dueños más ricos y poderosos del deporte. Iván Glasenberg, dueño del equipo Q36.5 y de Pinarello, y Zanedek Bakala, propietario del Soudal Quick Step. Estos son los que están impulsando este nuevo proyecto. El hecho de que multimillonarios con gran experiencia empresarial estén al mando sugiere un enfoque más financiero y estructural que puramente deportivo. Este nuevo intento de los dueños de equipos deberá encontrar una forma de colaborar con la UCI o de presionar de manera más efectiva para evitar un nuevo bloqueo. Os recuerdo que el bloqueo a One Cycling era porque era incompatible con el modelo actual de World Tour y que carecía de una coherencia deportiva. Por tanto, son escollos que este nuevo proyecto, esta nueva propuesta, deberá salvar. El objetivo central sigue siendo el mismo, reformar el modelo de ingresos. Actualmente los equipos dependen casi exclusivamente de patrocinadores privados y no reciben una parte significativa de los derechos de televisión que pertenecen mayoritariamente a organizaciones como ASO, la que organiza el Tour de Francia. Los dueños buscan centralizar derechos comerciales para hacer un producto más atractivo para inversores externos. El proyecto está en una fase temprana, se puede decir que está muy verde todavía, y el modelo de negocio aún se está definiendo. Figuras como Jürgen Fore, es el CEO de Soudal Quick Step, ha admitido que hay conversaciones sin confirmar detalles específicos. El cambio fundamental en este intento de reformar es que el perfil de los negociadores, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, mientras que antes la cara visible eran los managers de los equipos, ahora son los propietarios, los que ponen el dinero, quienes están tomando el control de las negociaciones. Esto indica que la crisis del modelo actual ha llegado a un punto donde los inversores ya no están dispuestos a mantener el status quo y lo quieren claramente romper. Vamos a ver si hay nuevas noticias sobre este proyecto, en qué queda todo, cómo avanza. Por lo del One Cycling, si lo recordáis, se anunció a bombo y platillo. Además, parecía que tenía credibilidad, incluso fecha, y de momento no hemos visto que sucediera nada de nada.
Seguimos, actualización de la recuperación de Wout van Aert de su cirugía de tobillo. Ya sabéis que Wout van Aert ha pasado en apenas unas semanas de una operación de tobillo a entrenar con normalidad y con la sensación de que su preparación apenas se ha resentido. La evolución ha sido más rápida de lo previsto y su entorno transmite optimismo respecto a su estado físico. Van Aert fue operado de una fractura de tobillo, pero la intervención se consideró un éxito y los médicos se mostraron pronto razonablemente optimistas. Uno de los especialistas explicó que en un escenario favorable podría volver a la bicicleta en pocas semanas y que su primavera en carretera probablemente no correría peligro. Pero después de los primeros días de la cirugía y de los primeros días de recuperación, las prioridades fueron la inmovilización de la zona, controlar la inflamación y evitar cualquier carga de peso innecesario en el tobillo. En esa fase aún no se hablaba de plazos concretos de competición, pero sí de que si todo iba bien, la transición hacia la bicicleta sería relativamente rápida. 9 días después de la operación, Van Aert se subió de nuevo a la bicicleta y completó su primer entrenamiento en el exterior, descrito como una especie de lunes ganado. Es decir, parecía que estaban ya ganando tiempo al tiempo. Esta primera salida fue todavía prudente, sin explosividad y centrada en rodar suave, pero marcó un punto de inflexión psicológico. Podría volver a pensar en entrenar de verdad. Poco después dio un nuevo paso en la rehabilitación al completar una salida de más de 3 horas sobre la bicicleta. Señalar que el tobillo todavía no parecía que pudiera soportar esa distancia, pero aquel día lo pudo soportar, por tanto era una muy buena noticia. Aunque correr a pie seguía siendo problemático y limitado, sobre la bicicleta podría entrenar con bastante normalidad, lo que permitía avanzar en la fase física sin grandes restricciones. A mediados de enero se informó que su recuperación va más rápida de lo esperado y que prácticamente no ha acumulado retraso en su preparación respecto al plan inicial. El mensaje que llega desde su entorno es que, salvo contratiempos, Van Aert podrá encadenar ahora entrenamientos específicos y entrar en la fase decisiva de construcción de forma con los objetivos que tenía marcados en primavera. También, igual que Jonas Vingegaard ya puso cuál era su calendario, Wout van Aert también lo compartió y quiere empezar en la Onlunes Nieuwsblad, después en la Strade Bianche, Tirreno Adriático, Milán-San Remo, E3, la Ronde, Paris-Roubaix, el Criterium de Dauphiné, que ahora ya se llama, ya sabéis, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que nos va a costar, la verdad. Luego el Tour de Francia y Vuelta a España. Por tanto, aquí doblará, Tour de Francia, Vuelta a España. Además, he visto que el equipo de Visma para la Vuelta a España viene sin un líder muy específico, por tanto, todo a la carta de Van Aert. Y no sé si también viene en ese equipo Mathieu, me parece que sí. A ver, os lo voy a decir, a ver si sé decíroslo. No está puesto aquí todo, pero sí, mira, está Mathieu Brennan, ¿vale? Y está Ben Tullek, que en principio dicen que sería el líder del equipo para una posible general del equipo Visma en la Vuelta a España. Y se ha conocido ya cómo será el recorrido de la salida del Tour de Francia de 2027. Ya sabéis que saldrá de Gran Bretaña y que la primera etapa será el viernes 2 de julio de 2027. La salida será en Edimburgo y la llegada será en Carlisle, con la Côte de Melrose como única cota categorizada y final llano. Muy propicio esa primera etapa para un sprint masivo y para que un sprinter se pueda llevar el primer maillot amarillo. Yo creo que eso hará que será una etapa bastante nerviosa. La etapa 2, desde Kenswith a Liverpool, será de 223 kilómetros sobre un terreno llano y luego sí que habrá un poquito quebrado con 5 puertos puntuables que podrán poner en apuro algún que otro velocista, pero yo creo que de nuevo se podrá jugar al sprint. Y la etapa un poco más interesante será la tercera etapa de Westpool a Cardiff, 223 kilómetros, donde habrá 8 cotas y 6 de ellas estarán en los últimos 80 kilómetros. Se irán encadenando una tras otra y por tanto, según cuentan, será una etapa ideal para punchers, aunque cuidado, no es descartable que los corredores que están mirando la general no se puedan descuidar para no perder tiempo en una etapa como esta. Del Tour de Francia Femmes 2027 se dijo que arrancaría el 30 de julio en Leeds
y que tendrá sus primeras etapas íntegramente en Inglaterra, Leeds-Manchester, luego Manchester-Sheffield y la tercera jornada con salida y meta en Londres. No se ha publicado los perfiles de las etapas, pero ya se ha descartado que no van a visitar ni Escocia ni Gales. Seguimos con la creación de la Challenge Futura. ¿Y qué es la Challenge Futura? Es una nueva competición impulsada por la Real Federación Española de Ciclismo, presentada en el Consejo Superior de Deporte, que quiere servir de puente real entre el ciclismo amateur y el profesional en España. Su objetivo es dar visibilidad y oportunidades a la élite y sub-23 en carreras profesionales de un día, en un entorno exigente y con el foco puesto en la evolución de los corredores. La Challenge Futura se articula en pruebas 1.2, lo habíamos hablado muchísimo en los años anteriores, ¿no? Que el calendario español necesita de estas carreras para que los corredores españoles se puedan foguear y puedan crecer. Pues parece que al final se han puesto a ello. Por tanto, como decía, la Challenge Futura se articula en pruebas 1.2 de un día, donde los mejores amateurs nacional podrán medirse a estructuras profesionales. La Real Federación Española de Ciclismo la define como un escaparate y una herramienta de evolución para reformar el futuro del ciclismo español en la categoría Elite Sub-23. La edición de 2026 incluye el Gran Premio Primavera On Tour Diputación de Albacete, que se disputará el 22 de marzo, y la clásica Pascua de Padrón del 12 de abril. La idea es ampliar el calendario con más pruebas que podrían incorporarse ya de cara a 2027 para consolidar el proyecto. Aquí creo que el proyecto comienza, para mí, un poco cojo, al tener muy pocas carreras. Me parece que 2 son muy pocas y que se debería haber intentado tener alguna más de cara a dar visibilidad real a la creación del proyecto. Sé lo difícil que es organizar un evento de este tipo, una carrera de un día, aunque sea 1.2, pero estando la Real Federación Española de Ciclismo detrás, creo que se hubieran podido hacer alguna cosa más, como digo, para intentar tener, no sé, al menos 5 carreras. A mí me parece que un calendario con 5 carreras como inicio no estaría mal, y con el foco puesto a lo mejor en tener unas 10 carreras, que eso sería súper bueno. Pero bueno, después nos dicen que siempre nos estamos quejando y que como mínimo, mira, ya tienen las mimbres, la base para que el proyecto se inicie y bueno, no creo que tampoco sea malo que se comience así. Y os preguntaréis qué equipos pueden participar. Pues ya sabéis que en las carreras 1.2 pueden participar los equipos UCI Pro Team españoles, es decir, Burgos, Caja Rural, Ken Pharma, Euskaltel. También pueden participar 2 UCI Pro Team extranjeros, eso también es muy bueno. Pueden participar los continentales UCI que se quieran, las selecciones nacionales y equipos de la Real Federación según ranking Elite y Sub-23. En este momento los equipos que tendrían derecho a participar por parte de la Real Federación Española de Ciclismo sería la Caja Rural Alea, el equipo Cortizo, Supermercado Floyd, BBK Euskadi, Sub-23 o el Vigo Rías Baixas. Seguimos y no dejamos a los Sub-23, vamos a decirlo de esa manera, porque el Tour del Avenir abre sus puertas a los equipos comerciales. La organización del Tour del Avenir 2026 ha confirmado un cambio que vamos a decir que es histórico. La carrera se abre por primera vez a equipos de desarrollo de estructuras profesionales que podrían competir junto a las clásicas selecciones nacionales sub-23. El objetivo es adaptar la prueba a una nueva realidad del ciclismo de formación, en la que los grandes equipos World Tour cuentan ya con filiales que concentran cada vez más talento joven. La carrera pasa a estar registrada como prueba 2.2 sub-23, lo que permite la participación de equipos continentales de desarrollo, además de las selecciones nacionales que sigan siendo invitadas. La organización subraya que el Tour del Avenir quiere seguir siendo el Tour de Francia de los jóvenes, descubriendo talento que vengan de equipos nacionales o de estructuras profesionales. El giro de formato llega tras la desaparición del National Cup Sub-23, que hasta ahora articulaba el calendario de selecciones nacionales. Los organizadores explican que el peso creciente de los equipos de desarrollo en la formación de jóvenes ciclistas hacía lógico abrir la puerta para mantener el nivel deportivo de la prueba. Para la edición 2026 se prevé la presencia de 10 equipos de desarrollo vinculados a conjuntos World Tour. Entre ellos se indicó que Ineos podría estar,
que Soudal también, Visma también podría estar. Esos son los equipos un poco que se marcaron. El Tour del Avenir de 2026 se disputa del 19 al 27 de agosto y el recorrido todavía no se ha anunciado, pero vaya, seguro que será un recorrido, como siempre, exigente. Y de cara a la carrera femenina, el Tour del Avenir FEMS todavía hay muy pocas estructuras sub-23 de desarrollo a nivel internacional y seguirá de momento reservado a selecciones nacionales. Los organizadores dejan la puerta abierta a futuras adaptaciones, pero consideran que por ahora el modelo de equipo nacional sigue siendo el más adecuado para la vertiente femenina. Estamos casi acabando la grupeta. Nos queda la noticia de Óscar Rodríguez, que está en el dique seco. El navarro Óscar Rodríguez, corredor de Ineos Grenadiers, ha sufrido una grave caída mientras entrenaba, lo que le ha provocado una fractura de cadera, por lo que ha tenido que pasar por el quirófano. El equipo británico comunicó que la lesión obligará al ciclista a dedicar toda la primera parte de 2026 a la recuperación y a la rehabilitación, por lo que se perderá los primeros meses de competición de la nueva temporada. Una lástima verdaderamente, porque llevaba una temporada la anterior bastante interesante. Espero que se pueda recuperar totalmente y que lo podamos ver muy pronto en bicicleta y además compitiendo. Y dos noticias de mercado. La primera es que Amund Grøndal Jansen se retira. El noruego de 31 años ya no tendrá una renovación de contrato con el 1X y ha anunciado su retirada en redes sociales. Y otro que también cuelga la bicicleta, pero al final de temporada, es Luka Meke. Ha dicho que el 2026 será su último año. El ciclista de 37 años ha elegido los Campeonatos de Europa de Eslovenia como su última carrera, donde espera terminar su carrera por todo lo alto con Tadej Pogačar como campeón de Europa. Y esto es lo que ha dado de sí la grupeta de esta semana. Y ahora os tendría que estar hablando de otras carreras, pero como ya os he dicho en la entrada, se está disputando el Tour de El Salvador, que es una carrera 2.1 femenina, donde se han disputado dos etapas en el momento de esta grabación, y las dos, por cierto, ganadas por Laura Alcucha, pero espero poder hablaros de ellas la semana que viene de forma compacta. Como también se ha iniciado o se iniciará el Pune Grand Tour 2.2, no sé si ya la primera etapa la tenemos, sí, la primera etapa ya la tenemos, pero lo mismo, sí, os hablaré de esta carrera si el Burgos consigue hacer un papel bueno, porque está disputando la carrera y yo creo que eso sí que sería noticiable. Por tanto, nos vamos ya directamente al menú de la semana. Y en el menú de la semana tenemos el martes, es decir, mañana, comienza el Santos Tour Down Under, carrera World Tour, y ya sabéis que desde, creo que fue el sábado, está publicada la previa, por tanto os invito a escucharla, y sí que os diré que creo que el recorrido es mucho más competitivo y que creo que la semana que viene os podré explicar que nos hemos divertido con la carrera. Vamos a ver qué tal se les da a todos los corredores, pero yo espero que sea divertida. El miércoles 21 tenemos el Santos Tour Down Under Woman One Day Race 1.pro. Es una carrera femenina nueva donde yo espero que haya un sprint. Ya pasamos al viernes 23 tenemos ya la primera carrera del tríptico valenciano, la clásica Camp de Montverdre, que este año cambia de categoría y por tanto es 1.1. Ya sabéis que son 3 subidas al Alto del Garbí, la primera un poco alejada, las otras 2 son las decisivas. Y debería ganar un buen escalador. El año pasado lo consiguió Urko Berrade. Y si por estas fechas no estáis en el podcast, os invito a escuchar los 2 podcasts especiales que grabamos con José Lorente sobre la historia de la carrera. El primero con Eduardo Chozas, el segundo con Vicente Belda. Si os gusta el ciclismo vintage, os animo a que los escuchéis, porque la verdad es que fueron la mar de interesante y diría que la mar de divertidos.
El sábado 24 tenemos el Gran Premio de Castellón, Ruta de la Cerámica 1.1, carrera para punchers. El año pasado vio la victoria de Antonio Morgado. El sábado 24 también tenemos el trofeo Marrachi Felanitx 1.1 femenino, nuevo recorrido con final en el Puig de San Salvador, 5,1 kilómetros al 6,5%, por tanto aquí veremos ganar a una escaladora. El sábado también tenemos el Grand Prix San Salvador 1.1, carrera femenina. Es una carrera corta de 75 kilómetros, pero con un final de casi 16 kilómetros de subida a la Puerta del Diablo, que es una subida que tiene, pues eso, tramos entre el 4, el 5 y el 6%. Es una carrera, no sé si lo he dicho, nueva. Luego ya el domingo 25 tenemos la clásica Comunitat Valenciana Gran Premio de Valencia 1.1 y este año toca acabar en Valencia. Ya sabéis que un año acaba en la Nuncia, otro año acaba en Valencia. Cuando acaba en la Nuncia es más para punchers y cuando acaba en Valencia es más para sprinters. Hace 2 años ganó Dylan Groenewegen. El domingo 25 también tenemos el trofeo Palma Femenino 1.1 con un recorrido también cambiado, quizás menos para escaladoras y sí más para clasicómanas. Hay mucha subidita bajadita, por tanto yo creo que podemos ver también una bonita carrera. El domingo 25 también tenemos el Grand Prix El Salvador 1.1, recorrido diferente al del año pasado, tiene una subida de 1,2 kilómetros al 7,3%, a 5 kilómetros para el final, que será decisiva. Es un circuito y esa subida se va repitiendo y está a 5 kilómetros de meta. Son solo 76 kilómetros. El año pasado la victoria fue para Laura Tomasi del Laboral Alcucha, pero como digo, en un recorrido diferente. Y la última carrera que os quiero comentar, por si no puedo grabar el domingo y ya me tengo que ir al lunes al grabar, como está sucediendo en esta semana, es que el lunes 26 tenemos el trofeo Vini Salem Andratx 1.1 femenino, con la llegada al Port d'Andratx 2,3 kilómetros al 8,7%, y que el año pasado vimos ganar por sorpresa a Thalita de Jong. Y muy bien, esto ha sido todo. Esta ha sido la primera en ruta. Como os habéis dado cuenta, ciclismo masculino, ciclismo femenino, mezclado. Ya lo anuncié en la grupeta de la semana pasada, que esta vez primaba el intentar dar visibilidad a todo lo que sucede en el ciclismo y no hacerlo por separado. Además de que a mí me resultaba también más trabajo por tener que generar 2 guiones, 2 podcasts, 2 ediciones, la publicidad que hay que hacer de ellos en redes, bueno, todo. Espero que el cambio os haya gustado y, como siempre digo, si a alguno no le interesa el ciclismo femenino, como voy a poner los tiempos de cada cosa, pues simplemente pues que cada uno deguste aquello que quiera degustar. Para eso está el podcast. Nada, agradeceros a todos los que habéis llegado hasta aquí, que lo habéis hecho, muchísimas gracias. Acordaros que si no le habéis dado like antes de iros, le podéis dar al like, también os lo agradezco un montón. Y nada, nos escuchamos ya la semana que viene. Bueno, los de Ciclocross no, nos escucharemos el miércoles, que os hablaré del campeonato del mundo de Benidorm, donde estuve presente. Os explicaré algunas cosillas de las que pude ver, pero al resto, supongo que a la gran mayoría, ya hasta el próximo En Ruta. Como siempre digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.